Muy buenos días, hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo día de nuestra sexta semana teológica, organizado por el Seminario Perpetuo Socorro de Cochabamba, Bolivia. Bienvenido a cada uno de ustedes. La provincia Bolivia-Perú se siente alegre por poder contribuir en este espacio académico para nuestra formación. El día de hoy tenemos como expositor el padre Martín Carballo Núñez. El tema es la ética y privacidad familiar en la era de la inteligencia artificial. Nuestro objetivo de hoy va a ser reflexionar criterios morales que deben guiar el uso responsable de las redes sociales, pero también la protección y la privacidad en el entorno digital a la luz del Evangelio y contribuyendo con la dignidad humana. Nuestro ponente es el sacerdote Martín Carballo Núñez, nacido el 17 de enero de 1958 en Zamora, España, religioso de la provincia franciscana de Compostela. Obtuvo los siguientes títulos académicos: bachiller en teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciatura en filosofía germánica en la Universidad de Santiago de Compostela, técnico especialista en gestión de la información tecnológica, también en Santiago de Compostela. Tiene un diplomado en comunicación social por la Universidad Gregoriana, licenciado en teología moral por la Academia Redentorista Alfonsiana, doctor en teología moral por la misma academia. Enseña en la Universidad Pontificia el Antonianum de Roma e imparte cursos en la Universidad San Diego en California, en la ESEF en España y curso en la Universidad de Warmia y Mazur en Polonia. El padre Martín también ha sido rector en el seminario, entonces tiene una experiencia académica, pero también experiencia pastoral y sobre todo de vida comunitaria, vida religiosa. Ha sido definidor provincial, rector del Magníficos, decano y vicedecano de la Facultad de Teología de la PUA y es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Mariana. Y en el campo de la moral social, estudia cómo darle un rostro humano a la economía global, a través de la justicia, de la paz, de la integridad de la creación. Además, ha contribuido con los estudios sobre inteligencia artificial, parte de esta semana teológica. En el campo de la ética de la comunicación, investiga sobre la relación entre el ámbito público y privado, especialmente sobre las redes sociales. Entonces, vamos el día de hoy a continuar con este segundo día de ponencia a cargo del padre Martín. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Es un placer poder compartir. Veo que ayer ya tuvieron una primera aproximación a la inteligencia artificial que puede servir muy bien de marco para lo que hoy vamos a compartir, que será sobre, como han dicho, ética y privacidad familiar en la era digital. He preparado una pequeña presentación. Me pueden interrumpir cuando quieran, obviamente, y después en las preguntas podemos seguir ampliando. Lo baso, como les diré, también en un estudio que he hecho sobre más de 60 códigos deontológicos que 2 periodistas se han dado. Creo que es interesante comprobar cómo los profesionales de la información descubren que hay valores éticos que deben respetar. Así que empezamos la presentación y después pasamos a las preguntas. Buenos días. Les voy a presentar el tema ética y privacidad familiar
en la era de la inteligencia artificial. Nuestra sociedad digital ha progresado notablemente en la valoración y protección de la intimidad personal, pero ha propiciado también el exhibicionismo y la mercantilización del ámbito íntimo. Hoy, en la comunicación digital, se quiere mostrar todo, y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan frecuentemente de manera anónima, dice el Papa. De este modo, deja de existir el derecho a la intimidad, se pierde el respeto por el otro y todo se convierte en una especie de espectáculo. Cuando se vulnera la intimidad, el ser humano queda reducido a un mero objeto. La inteligencia artificial generativa está condicionando aún más la forma en que cada uno manifiesta la propia interioridad y el modo en que se informa sobre la intimidad ajena. En este nuevo contexto, necesitamos recuperar la capacidad de asombro y veneración ante el misterio sagrado de cada ser humano, reconociéndole el derecho de ser el mismo y de ser diferente, amándolo como si no hubiera más que él en el mundo, dice la encíclica Fratelli Tutti. La comercialización de datos personales es hoy una de las industrias más lucrativas. Las huellas digitales que el sujeto deja involuntariamente en cualquier operación cotidiana, ya sea comercial o lúdica, son recopiladas de forma automática y almacenadas por tiempo indefinido. A partir de esta información computerizada, es posible construir un perfil detallado del individuo que puede ser utilizado para influir en su comportamiento y empujarle al consumismo. En la primera parte de esta presentación expondré algunas conclusiones derivadas de los estudios que he realizado sobre 60 códigos deontológicos de ámbito nacional, elaborados y asumidos por periodistas en 42 países europeos. El objetivo es comprender cómo estos profesionales conciben el valor de la intimidad humana y cómo intentan protegerla. Padre Martín. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Padre Martín. Sí, quería añadir un poco a esto que acabo de expresarles, ¿verdad? No sé, podemos tener la impresión de que cuando hablamos de inteligencia artificial y de estos riesgos, que nosotros de cualquier manera somos simplemente víctimas, que no somos también actores. Pero tenemos que tener en cuenta que de nosotros depende. Los consumidores tenemos un gran poder si nos aliamos para obligar de alguna manera a las empresas a ser más respetuosas. Y ciertamente, por ejemplo, prácticas que tenemos como el publicar cualquier foto en las redes sociales, en la que incluye menores o sin que incluye menores, en el permiso de los otros, yo creo que eso deberíamos tener cuidado, porque de alguna manera estamos colaborando a esta falta de intimidad, esta falta de privacidad. Producen en un contexto que es distinto al contexto original. Cuando nosotros ponemos imágenes o escenas o vídeos sin la autorización de los demás, estamos atacando la privacidad de los otros, porque la estamos poniendo en un contexto distinto que no corresponde a lo original. Muy bien, solamente este comentario para decir que todos somos responsables de lo que se está haciendo con el respeto a la intimidad humana. Y saben bien que si no tenemos intimidad, no tenemos libertad. Los nazis obligaban a algunos de sus presos a ir desnudos para que perdieran el sentido de la propia interioridad, para que se sintieran nada. Muy bien.
Muy bien, padre. Padre, Muchas buenos gracias días. por este Buenos días. contenido claro, con esta información precisa y con los datos relevantes que usted ha puesto. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Así que si alguno de los que están en la sala de una manera breve y precisa, por favor, quisieran preguntar al padre Martín, lo pueden hacer en este momento. Muy bien. Me gustaría Bueno, hacer una pregunta. Eh, Aparentemente, estos códigos eh, están ya un poco elaborados, digamos, avanzados en Europa. Y por si acaso, ¿cuál es la situación de América Latina? ¿Tiene alguna información? ¿Cómo va estos códigos deontológicos respecto a la privacidad? No sé, solamente. Si yo cuando hice el estudio, pues tenía que limitarlo. Consulté algunos códigos de América Latina, pero preferí centrarme en una zona concreta porque también hay una afinidad cultural y es más fácil comparar los códigos, ¿no? De todas maneras, ya en Europa también había una gran diferencia entre los países que habían pertenecido al bloque comunista y los otros. O sea, los códigos, el acento lo ponían, era distinto de unos códigos a otros. Estos códigos, claro, algunos dicen, sí, pero en realidad después no los sigue. Sí, yo comprendo que esto es un problema, pero a mí me interesaba sobre todo ver cómo los profesionales de la información, no todos, porque a veces los códigos simplemente copian y modifican un poco y ya está, pero cuando reflexionan, cuáles son los valores que ellos ven que están en juego. Porque ya no es la iglesia, no somos los sacerdotes, son los profesionales los que ven qué valores están en juego para que se respete la dignidad humana, ¿no? De Latinoamérica, yo creo que no hay mucha diferencia con respecto a los códigos europeos, aunque aquí tal vez tengamos un sentido de protección un poco más acentuado en algunos aspectos. En la familiaridad latinoamericana que tanto me agrada, pues a veces se manifiesta también en no ser tan atento a molestar al otro por cualquier... Sí, pero básicamente, por lo que yo conozco, no hay grandes diferencias. En el año 1983, cuando la UNESCO publicó el primer código propio de la UNESCO, se notaba todavía una diferencia muy grande entre el bloque comunista y el capitalista. Hoy día se está nivelando un poco las cosas y yo creo que la diferencia entre unos y otros no es tanta. El problema es que lo que yo he intentado decirles es que lo que dicen esos códigos ahora con la inteligencia artificial se ha quedado desfasado. Es decir, técnicas que estos códigos dicen que se deben emplear, como el pixelado de los rostros, al final la inteligencia artificial puede saltárselas. Hay casos un caso muy conocido en Estados Unidos de una señora que había sido prostituta durante un tiempo, pero después abandonó esa vida, se casó, se cambió de estado y tenía una familia normal. Y un periódico local descubrió su pasado y lo publicó. Fue un caso que levantó mucha polémica porque al cambiar de contexto se violó el derecho de la persona, que la persona tiene a rehacer su vida. La inteligencia artificial, nosotros cuando cualquier cosa que ponemos en las redes sociales o en Internet, perdemos el control sobre ello. Y aunque nos diga Google que lo ha borrado, en realidad no lo ha borrado, porque esa información ha pasado, por la manera que tiene Internet de funcionar, a ser parte de muchos servidores. O sea, no es que esté almacenada solamente en un sitio. Así que es fácil volver a encontrarla o reconstruirla. Por eso que tenemos que tener, el problema de la intimidad es muy importante. Yo no sé si recuerdan una película de hace años, me parece que era Mel Gibson, que era el protagonista, que se titulaba Una comedia, Lo que piensan las mujeres. ¿Se acuerdan de esta? En que este personaje era capaz de ver lo que pensaban las mujeres. Era en tono jocoso,
Pero si no conseguimos que se nos respete la intimidad, perdemos nuestra libertad. Y somos víctimas de políticas que saben cómo manipularnos. Muy bien, gracias. Padre, buenos días. Buenos días. Sí, hablando acerca de este tema de las contribuciones también de la ética dentro de las comunidades religiosas, y usted lo que ha abarcado justamente a la familia, ¿no? Uh-huh. Ciertamente la ética de la familia ante estos algoritmos, las guías, pues si es una familia consolidada, no va a rechazar el progreso, ¿no? Sino va a integrarlos, sobre todo con mucha responsabilidad, así como usted decía, con una responsabilidad moral, ¿no? La inteligencia esta artificial, bien utilizada, pues va a ser aliada no solamente de la educación, sino también de la inclusión y la formación, ¿no? Pero si no se regula con principios éticos claros, puede convertirse en una amenaza para nuestra libertad, la libertad de religioso, la libertad de la familia, la verdad, la integridad inclusive de los menores de la cual usted mencionaba, ¿no? Entonces, estamos también pues nosotros llamados a ser ese testigos en un mundo cada vez más artificial, se podría decir entre comillas. ¿Por qué? Porque la tecnología ha abarcado bastante campo, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que tener también claro las concepciones, nuestra ética, nuestra personalidad y nuestra formación como para responder a estos nuevos desafíos que ya están inmersos en las redes sociales. Sí. El Papa Francisco nos decía, gracias por el comentario, nos hablaba de que tenemos que evitar las miradas catastrofistas. Es decir, nosotros como cristianos tenemos que ser siempre llenos de esperanza, porque confiamos que Cristo es el Señor de la historia, que al fin de todo es Él el que nos guía. Pero al mismo tiempo, el Papa presenta los riesgos notables de esto. De hecho, solicitaba que haya un acuerdo internacional para controlar los posibles abusos de esto. Yo ahora mismo dentro de poco iré a Croacia, a Split, a hablar sobre los líderes en las empresas. Es decir, cómo los dirigentes de las empresas, con la ayuda de la inteligencia artificial, pueden hacer mejor su trabajo. Pero ¿cuáles son los riesgos? De que todo se convierta simplemente en un mecanicismo, de que las personas se sientan vigiladas y no se sientan implicadas en la empresa. Entonces ahí volvemos otra vez un poco al problema de las motivaciones interiores, que es lo que tiene que movernos. Es decir, si tú estás en una empresa y te sabes vigilado, controlado, si miden hasta las pulsaciones que das en el teclado para saber el trabajo que estás realizando, tú no te vas a sentir parte de esa empresa. Te sentirás una mecánica, un objeto. Sobre esto podríamos seguir hablando, pero de todas maneras también es cierto, tornando al ámbito religioso, que, por ejemplo, Pablo de Tarso nos enseña también a usar lo virtual. Él tenía comunidades y las visitaba, pero también escribía cartas, porque no podía estar presente allí. En alguna de esas cartas dice, estoy deseando volver a encontrarles personalmente. Pero mientras tanto empleaba esto. Yo acabo de publicar en la revista, seguramente la tienen en muchos sitios de Bolivia y de Perú, sobre Mundo Digital y Vida Consagrada, que es un número monográfico, unas 111 páginas, de la revista Vida Consagrada. Y ahí trato de explicar un poco esto. Al fin y al cabo, lo virtual, que viene de la palabra vis, fuerza, forma parte de nuestra vida. El mundo que nosotros conocemos no es el objetivo, es el mundo que nos hemos creado en nuestra cabeza. El problema es que estos medios digitales pueden condicionarnos de tal manera que nos ahorren el esfuerzo por construir nuestra imagen del mundo. Y al final nos dan ya representaciones hechas. La Iglesia empleamos lo virtual desde siempre.
Una catedral es un espacio virtual. Una catedral nos está ayudando a entrar en contacto con el trascendente. Y por eso las iglesias y las catedrales saben que se hacían orientadas hacia el oriente, orientadas, ya lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque venimos de las tinieblas, que es el occidente, porque ahí llega el sol más tarde, entramos por la puerta, normalmente el baptisterio estaba fuera de la iglesia, cuando esto se podía hacer. Una vez bautizado, entramos en el portal, ese rico portal que nos está recordando que cuidado, que estáis entrando en un ámbito sagrado, y caminamos hacia el altar, hacia la luz, que está representado en muchas iglesias por el gran Pantocrátor allí. Eso es un espacio virtual, un espacio en que la gente, incluso sin que le explicaran, percibía lo que estaba haciendo, se sentía parte de una comunidad, dentro de un espacio sólido en que tenía representada toda la historia de la salvación. Así que no tenemos que tener miedo a lo virtual, pero sí tenemos que tener cuidado de que no nos impida ser nosotros mismos, de que no nos reemplace. Evitar que nos convirtamos solamente en objetos comerciales para esa lógica, porque los que controlan estas tecnologías tienen una mentalidad de negocios. Según Benanti, que vi que ayer se lo citó el profesor del MISIE, hoy día son 10 las empresas que controlan la mayor parte de la inteligencia artificial. Solamente 10 empresas en todo el mundo. Ya antes se decía que un 75% de las noticias que nos llegan están filtradas por 4 agencias de noticias, 2 norteamericanas, France Press y la inglesa. Así que estamos muy condicionados, pero nosotros, como comunidad creyente, tenemos también el poder de releer esto. Por ejemplo, una película que sea muy popular, ¿por qué no verla en parroquia y comentarla allí? De esa manera nos apropiamos de ese mensaje y lo hacemos nuestro, porque son mensajes polisémicos que nosotros podemos usar para objetivos que a lo mejor no eran los principales de la empresa comercial que los ha generado. Si sigo hablando, hablo yo solo, por eso voy a parar para que ustedes me hagan preguntas. Padre, disculpe, otra pregunta. ¿Podemos hablar de qué costo tenemos que pagar los usuarios de la inteligencia artificial, ya que nosotros dejamos nuestros datos y estos datos van hacia empresas para poder perfeccionar el tema de las ventas? ¿Qué costo pagan los usuarios justamente que colocan toda la información? ¿Se puede hablar de un costo? ¿Cuál es el riesgo que nosotros llevamos al usar la inteligencia artificial? Bien, normalmente se dice que, gracias por la pregunta, se dice que si algo es gratis, el producto eres tú. Si algo te lo ofrecen gratis es porque te están usando tus datos. Hubo un tiempo, ahora ya no es tan común, que incluso te regalaban ordenadores con tal de que tú permitieras que recogieran toda tu información personal. Así que te daban un producto a cambio simplemente de datos. Con los datos, pues saben qué publicidad darnos. Nosotros creemos que cuando buscamos en Google o en otros buscadores, o la inteligencia artificial, que nos dan datos objetivos, y no. Ya desde el año 2009 hay un libro que se llama El Filtro, que es gratis, lo pueden descargar de internet en distintas lenguas. Dice que a partir sobre todo de ese año, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, porque esto ya viene desde muy atrás, se empezó a configurar y a personalizar la información que te da. Así que si tú pones una pregunta en Google, que es la misma que yo he puesto, tú recibirás una respuesta que va de acuerdo con lo que antes has buscado y yo recibiré otra. Es decir, que los datos personales que van recogiendo cuando pagas en el supermercado, cuando visitas este sitio o el otro, no solamente cuando estás en Internet, esos datos después les permiten saber
cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus aficiones, y así condicionarte más fácilmente para que compres determinados productos. Esto ciertamente es un problema, porque ¿podemos ser libres realmente? ¿O estamos tan condicionados que al final nos es difícil salir de la burbuja? Gracias a esas técnicas, si buscas algo en Google, lo que te aparece primero es lo que tú ya has buscado. Es decir, tú puedes pensar, dice, hay que ver, todos piensan como yo. Pues no es cierto, no piensan como tú. Solamente que te están dando lo que ya saben que te gusta o que te interesa. Fácilmente nos encierran en una burbuja y al final creemos que todos piensan, es decir, terminamos retroalimentando nuestro narcisismo. Efectivamente, si no tenemos cuidado, y esto en las parroquias, en las comunidades, había que hacerlo, y en las familias especialmente también, acompañar en lo posible a los hijos, ver juntos estos programas para comentar, porque ese mensaje que nos envían se puede interpretar de maneras distintas y tenemos esa gran capacidad. Cuando yo estudiaba en la academia, era todavía un estudiante, recuerdo que vimos juntos, yo analicé la película El Tallaerbe, que en español sería El Cortacésped, no sé si la vieron, ya hace un tiempo. Y junto con mis compañeros de clase y en la comunidad, vimos esa película para ver de qué hablaba, qué es lo que intentaba transmitirnos. Para mí fue revelador la cantidad de interpretaciones que podíamos sacar. Si estás viendo algo y te sientes mal o te sientes muy contento y ahí queda todo, pues estás esclavo de emociones, no de sentimientos. Mark Scheller estudió mucho el filósofo Mark Scheller. Dice, las emociones son impulsivas. Qué bien, qué fuerte. Pero si no pasan a una reflexión, si no pasan a sentimientos, tú eres esclavo de tus emociones. No tienes tú el control sobre tu vida. Te están manejando. Recibimos un mensaje en WhatsApp y lo enviamos inmediatamente, sin haber pensado en ello, sin haberlo analizado. Nos convertimos en marionetas. ¿Cómo conseguir que juntos personalicemos estos contenidos? ¿Cómo conseguir que seamos nosotros los que tenemos el control sobre los productos mediáticos en lugar de ser las víctimas? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos en familia, en comunidad, porque la comunidad también, al final, nos estamos contaminando de una mentalidad comercial. Otro de mis temas que trato con mucha frecuencia es la economía. Todos tenemos en la mentalidad de que cuanto más tengamos, mejor vamos a estar. Esto no es así. Menos es más, decía el Papa. ¿Cómo conseguir controlar nosotros en vez de ser controlados? Muy bien, Padre Martín, muchas gracias por aclarar estos temas. Gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación del Seminario Perpetuo Socorro de Cochabamba, Bolivia, en esta 6ª semana teológica organizada por ellos. Disculpe, El Padre, padre, buenos días, disculpe. Yo quería hacerle una consulta al Padre. Mi servicio es relacionado con enfermos y adultos mayores. Como comentaba el Padre, en cuestión de trabajo, ¿no? Hasta verte la tecla. Bueno, eso es desde muchos años, ¿no? Yo cuando trabajaba en el año 2000 ya había ese control de cámaras. Pero ahorita nosotros cuando visitamos enfermos, personas de 90, 100 años, sus familiares los dejan con cuidadores. ¿Y qué han hecho? Han implementado cámaras y desde donde vive la familia controlan, ¿no? Ya está el uso del Internet. O personas enfermas, por ejemplo, en el caso de una cieguita, un familiar le ha proporcionado para que pueda ayudarse una Alexa, ¿no? Y mi consulta es, ¿no? ¿Cómo nosotros ayudamos? Porque ya las personas, hablamos de los niños, ¿no? Pero en este caso ya son
personas adulto mayor, cómo ayudar a ellos cuando nosotros llegamos a su domicilio y encontramos estos equipos en su domicilio. Gracias. Sí, decía el Papa Benedicto que nada material puede satisfacer al corazón humano si falta una auténtica relación personal. Si esos instrumentos sirven para mantener un contacto y continuar reforzando la relación personal, bienvenidos sean. Pero si poco a poco nos acostumbramos y dejamos que nos sustituya, entonces estamos destruyendo la relación personal. Nosotros somos para el séptimo día. Más que animales racionales, somos animales relacionales. Lo que realmente nos llena de sentido es cuando logramos establecer relaciones significativas. Si nos falta esto, falta todo. ¿Por qué tantos ancianos quieren morirse? Porque ya no se sienten útiles, no se sienten importantes para nadie, se sienten una carga. ¿Por qué tantos que se jubilan a los pocos meses se enferman y fallecen? Porque han perdido el sentido de la vida. Nos preguntamos con mucha frecuencia, ¿qué haces cuando encontramos a alguien? ¿Estudias o trabajas? Siempre lo que hacemos. Pero pocas veces preguntamos, ¿de quién te cuidas? ¿A quién cuidas? Lo más significativo del ser humano es la capacidad de ayudar, de estar cercano, la capacidad de ser hermano, esa fraternidad que el Papa tanto ha insistido. En Japón, ya desde hace muchos años, hay incluso robots que atienden a los ancianos, sobre todo aquellos que ya no saben, no distinguen bien si se trata de un ser humano o no. ¿Podemos llegar a eso? Como les decía, Pablo ha usado medios virtuales como las cartas, mientras que Sócrates no quería escribir, porque ya percibía estos problemas. La tecnología está muy bien, siempre que ayude a la relación humana, no que la sustituya. Damos pase al padre Juan Ciro Villafuerte para la despedida. Está sin audio, padre Juan. Active su audio, por favor. Muy bien. Agradezco al padre Martín que nos ha acompañado en esta disertación. Creo es un tema muy importante para estos tiempos. Como hemos podido escuchar, creo hay muchos retos, muchos desafíos. Creo con esta disertación y las otras también que vienen, irá pues a ayudándonos a formar una idea y al mismo tiempo también afrontar ciertas dificultades. Así que agradezco de todo corazón por la participación del padre y también de todos los asistentes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, padre Martín, y gracias a cada uno de ustedes. Y el día de mañana continuaremos con esta semana teológica y el tema va a ser una pastoral para nuestras parroquias, para nuestra iglesia en el mundo digital. Gracias, padre. Hasta mañana con cada uno de ustedes. Muchas gracias, padre. Adiós, buenas Gracias, tardes. padre Martín. Nos vemos. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego, hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana.